Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Efesios y hoy con el capítulo 3. Dice así, ministerio de Pablo a los gentiles. Pero yo creo que antes de retomar ahí el estudio, es bueno recordar lo que se vio anteriormente, que fue que somos nosotros reconciliados por medio de la cruz y que Cristo Jesús vino a unir a dos pueblos, pueblos que eran enemigos, que no se llevaban bien, habían enemistades entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Pero Cristo dice que por medio de la cruz logró reconciliar estos dos pueblos y hacer de ellos dos uno solo, haciendo así la paz. Bueno, dice así, ahora sí, versículo 1 del capítulo 3, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Bueno, allí vemos que nos dice el apóstol va a hacer una oración, ¿sí? Ahí va a hacer una oración. Pero ¿qué pasa? Vámonos por favor al versículo 14, 3, 14. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por esta causa el apóstol Pablo va a hacer una oración. ¿Pero por qué causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Bueno, recordando pues lo que se veía. Versículo 21 del capítulo 2. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, por todo esto, sabiendo que Dios reconcilió a los dos pueblos y que somos, también lo que dice que somos salvos por gracia, y bueno, todo lo que se ha hablado, ¿sí? En el capítulo 1 y en el capítulo 2, entonces ahí está Pablo, digamos, haciendo, dando una razón por qué causa él va a orar, ¿sí? Pero mire, algo que notemos allí es que aquí empieza un paréntesis, ¿sí? El deseo de Pablo en este momento es hacer una oración por los efesios, pero aquí lo que va a pasar es que va a haber un paréntesis. Todo lo que está hasta el versículo 13 es el paréntesis. Ya en el versículo 14 ya va a empezar a hacer lo que es la oración. Pero entonces, mire, es como a veces uno cuando está predicando, a veces recuerda algo y como que se va por otro lado, digámoslo así, pero en este caso no es una coincidencia. No es que se le olvidó y dejó el hilo, no, sino que él retoma, sino que aquí hace un paréntesis. ¿Y cuál es la razón de ese paréntesis? Bueno, la razón del paréntesis es que él está recordando que él fue un apóstol a los gentiles. Por esta razón él hace ese paréntesis que vamos a estudiar hoy. Dice así, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pero nosotros podemos decir, bueno, él allá en el capítulo 1 se presentó, 1:1 que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, se presenta como el apóstol, pero aquí, digamos, se presenta como ¿quién? Como un prisionero. Y nosotros podemos decir, bueno, pero eso de prisionero tal vez no le da un lugar alto, ¿cierto? No lo sube de rango, digámoslo así. ¿Por qué? Porque pues ser prisionero, nadie quiere ser un prisionero, nadie quiere estar preso, ¿cierto? Pero mire, nosotros a veces debemos de mirar las situaciones, debemos de mirar que nosotros debemos ser humildes y aunque tal vez hayamos estudiado, tal vez alguien haya logrado tener muchos títulos teológicos y seculares, esto no debe ser motivo de vanagloria, no debe ser motivo para presentarme, bueno, yo soy, tengo el doctorado, tengo el PhD, tengo el magíster y bueno, como que tratar de exaltarme a mí misma. Mire, el apóstol Pablo, un hombre súper estudiado, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, bien instruido, un hombre bastante instruido, pero él en este caso, mire, él no está tomando eso como lo mejor, como, bueno, yo me presento como, no, mira, aquí se está presentando como ¿quién? Como prisionero de Cristo. Mire, lo que él está recalcando allí no es que él está preso, no es preso de ningún emperador romano, no es preso ni de ningún emperador ni nada de eso, no, él es preso
pero de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas ocurren es por la voluntad de Dios. A Dios no se le escapa nada de las manos, no es que Señor, tú hubieras podido librarlo. Claro que sí, Dios hubiera podido librarlo de la cárcel. Pero mire, si Dios permitió que él estuviera en esa situación, es porque Dios tenía planes. Dios tenía planes en ese tiempo. Las joyas de la literatura cristiana, las epístolas, mientras Pablo estuvo en prisión, los Efesios, los Colosenses, Filipenses, Filemón, o sea, esos libros, esas cartas que son de tanta bendición para el pueblo cristiano, fueron durante ese tiempo. O sea que no es casualidad, no es que Dios no le haya podido librar, porque sabemos bien de que todo lo que pasa debajo del sol es porque Dios así lo permite. Bien, continuamos, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. O sea que él estaba preso, ¿por qué razón? Por los gentiles. Bueno, ahí tenemos que recordar un poco qué fue lo que pasó y por qué el apóstol Pablo está preso, ¿sí? En ese momento, rápidamente. Bueno, en el libro de Hechos, en el capítulo 21, se narra esto. Bueno, resulta que en Jerusalén el apóstol Pablo fue a predicar a los judíos, pero él estaba predicando, su mensaje era de que los gentiles junto con los judíos eran también coherederos de las promesas de Dios. Entonces esto al pueblo judío no le gustó, esto no le gustó a ellos, e intentaron prenderle. Ellos no les gustó para nada que el apóstol Pablo predicara esto. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo, bueno, apela al César. Y bueno, entonces como apeló a César, bueno, fue llevado a la prisión de Roma, ¿sí? Pero entonces, ¿por causa de qué? De los gentiles, porque este misterio le fue revelado a él. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 2. Dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. No es que está poniendo en duda si ellos habían oído o no. Él está afirmando que ustedes, o sea, los gentiles de Efesios, los hermanos en Éfeso, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Bueno, esa palabra administración viene de una palabra griega que es oikonomía, de donde se deriva la palabra economía, y que lo que quiere decir allí es administración de una casa, ¿sí? Eso es lo que quiere decir administrar una casa, es decir, ser mayordomo. Entonces, esa administración, digámoslo así, y en parte también la estrategia para él, digamos, dispensar, para él distribuir la gracia a los gentiles, que a él le fue encomendado de parte de Dios esta labor, ¿sí? Esa buena administración. Él debía ser un buen administrador. Entonces lo que está diciendo es: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mire, a cada uno de nosotros como ministros del Evangelio, Dios nos ha dado una gracia para administrar. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios la podemos ver, la palabra gracia significa favor inmerecido, bondad inmerecida. ¿Y a qué se refiere esto? A todas las bendiciones espirituales que no merecemos. Ya en capítulos anteriores vimos todo lo que Dios dio a los escogidos, a los que Él adoptó, ¿verdad? Como hijos suyos. Todas esas bendiciones espirituales, ya sabemos cuáles son, que son los dones del Espíritu. O sea, todo lo que tiene que ver con la gracia, son riquezas, son regalos que nosotros no merecemos. Pero al apóstol Pablo le fue dada esa gracia especial, ¿verdad? ¿Para quién? Para con los gentiles, para con los efesios. Dice versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y el versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que le fue revelado al apóstol? Bueno, la palabra revelación viene también del griego apocalipsis, que de ahí sale la palabra apocalipsis, que significa revelación,
o descorrer el velo. Quiere decir que algo que estaba oculto pudo correrse, digamos así, la cortina para que pudiéramos ver más allá. ¿Qué había detrás de esa cortina? Este es un misterio. Mire, la palabra, eso lo significa la palabra revelación. ¿Qué es un misterio? El misterio en la Biblia no es algo misterioso, ¿sí? Para nosotros, digamos, la palabra misterio es algo que no puede ser descifrado fácilmente, pero en la Biblia no quiere decir, ese no es el significado de la palabra misterio. En la Biblia, la palabra misterio quiere decir algo que está oculto por Dios, pero que fue revelado, que ya, es decir, ya no está más oculto, ya no permanece, digamos, oculto por Dios, sino que Dios lo dio a conocer. ¿Y a quién le fue revelado? Al apóstol. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo Dios la revela directamente a él? No fue que el apóstol Pablo lo aprendió de alguien, no fue a los apóstoles, como él mismo lo dice en otra de sus cartas, no fui a los apóstoles en Jerusalén, no, él no hizo nada de eso, ni se valió de todos los estudios que él tenía como fariseo. No, sino que eso le fue dado directamente de Dios. Si recordamos cómo fue el llamamiento que Dios le hizo a Saulo de Tarso, cómo Dios, como el mismo Jesús se da a conocer al apóstol. Sí, entonces de esta manera le fue dado, recibió de parte de Dios, y también el apostolado. No fue por voluntad, no fue que él quiso, no fue que él buscó, al contrario, él era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Él era un perseguidor y lo sabemos bien. Bueno, dice así. Bueno, aquí voy a leer algo que tengo apuntado. Dice el misterio, se nombra, en la Biblia se nombra otras 11 veces la palabra misterio, y miremos ahí un ejemplo que recordemos. A propósito, estos misterios, muchos de estos misterios le fueron revelados ¿a quién? Al apóstol Pablo. Dice, he aquí, por allá en Tesalonicenses, ¿qué dice? He aquí os doy un misterio. No todos dormiremos, ¿sí? Es decir, la muerte no va a llegar a los que vivan en el tiempo para el cual ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Estas personas no van a morir. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos van a morir. Hay unos que van a librarse, digámoslo así, de la muerte. Y este misterio también le fue revelado al apóstol Pablo. Entonces hay otros 11 más misterios. Bueno, dice así, misterios, algo que permanece oculto hasta que Dios decida revelarlo. Es algo que el hombre no sabe si no es por revelación de Dios. Bien, está escrito brevemente en el capítulo 2. Dice así, continuamos versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿A dónde lo había escrito brevemente? En el capítulo 2, sí, lo que ya vimos. ¿Qué fue ese misterio revelado? Si recordamos, que de ambos pueblos hizo uno solo. Muchos dirán, bueno, el misterio es que es la salvación a los gentiles, pero ese no es el misterio. ¿Por qué? Porque este misterio ya había sido revelado, ¿sí? En el Antiguo Testamento vemos que se habla de las naciones buscando a Dios. En el libro de Jonás vimos la salvación de gentiles. Entonces no se trata de ese misterio. Mire, en el Antiguo Testamento no había sido revelada la iglesia. Ni a ningún profeta del Antiguo Testamento le fue revelado que vendría la iglesia. Era un misterio que permanecía oculto hasta este momento, hasta que Cristo vino y decidió darlo a conocer. Permaneció oculto desde antes, dice desde las edades siempre eso permaneció oculto. En el Antiguo Testamento no encontramos la iglesia, sí encontramos tipología de la iglesia, sí hay, sí, por ejemplo, les doy un ejemplo, Elías cuando es arrebatado es un ejemplo, digámoslo así, es un tipo del arrebatamiento de la iglesia, sí, la iglesia es la que va a ser arrebatada, es un tipo, pero no era una revelación que los profetas del Antiguo Testamento podían saber o conocer. Incluso Daniel quería saber cosas que él no entendía, pero que no eran para su tiempo, no eran para su momento, y el Señor le dijo, anda Daniel, sella las palabras, porque eso no es para tu tiempo, séllalas y que permanezcan ahí selladas hasta que sean reveladas, ¿sí? Que vemos que más adelante también el apóstol Juan tiene otra serie de visiones y mensajes para la iglesia. Bien, entonces continuamos ahí, estamos en el versículo 3, dice,
bueno, ya pasamos al 4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, aquí yo no entendía muy bien lo que quería decir con leyendo, pero voy a leer otra versión. Dice, de acuerdo con lo cual, cuando leas, ¿sí? Digamos, es otra versión que para mí fue muy fácil de entender. De acuerdo con lo cual, cuando leas, podrás comprender mi conocimiento del misterio de Cristo. O sea, que la audiencia de Pablo en ese momento pueda entender cuán grandes cosas conoce el apóstol Pablo, pero no porque él estudió, repito, sino porque le fue revelado a él. Miren, nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos que la palabra de Dios nos sea revelada a cada uno. ¿Cuántas veces uno puede estudiar un texto de la Biblia? Uno puede incluso indagar, buscar de diferentes maneras, y uno trata de entender algo. Sin embargo, quedan cosas ahí guardadas que uno le queda en la incógnita, la duda, hasta que no le es revelado. Mira, hay cosas que en un momento dado Dios llega y nos revela algo de la Biblia, algo que ya está escrito, pero que permanece oculto. Y así, mire, la Biblia está llena de cosas que aún no han sido reveladas a determinadas personas y que están allí esperando porque nosotros indaguemos más y para que Dios mismo nos revele qué es lo que quieren decir. La palabra de Dios debe ser revelada a cada uno de nosotros, cada texto, cada parte, cada misterio debe ser revelado, debe caer esa venda que a veces no nos permite ver lo que Dios realmente quiere mostrarnos y enseñarnos. Bien, versículo 5. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Sí, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ven lo que le acaba de decir antes? Mire, a David, siervo de Dios, no le había sido revelado este misterio. ¿Sí? ¿A quién más? A Moisés no le fue revelado. A todos los santos del Antiguo Testamento, a ninguno de ellos le fue revelado el misterio. ¿Cuál misterio? Repito, ¿cuál misterio le fue revelado al apóstol Pablo? De que los gentiles junto con los judíos, ellos dos ambos, iban a ¿qué? A ser coherederos de las mismas promesas. ¿Sí? Que Dios de los dos pueblos iba a formar un solo pueblo y que llamaría la iglesia de Cristo. Versículo, bueno, no continuamos ahí en el 5. Dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles. ¿A quiénes son los apóstoles? Bueno, los apóstoles del Cordero, ¿verdad? A todos aquellos, el apóstol Juan, él dice que él fue un testigo ocular, él recibió de primera mano todas las enseñanzas que Jesús vino a dar. El apóstol Pedro, a ellos les fue revelado, ¿sí? Al apóstol Pedro, al apóstol Juan, aquí al apóstol Pablo, a ellos les fue revelado que este misterio, o sea, Dios tenía reservado para este tiempo, bueno, ya hace más de 2000 años, ¿cierto? Que está la iglesia, digamos aquí, que nació la iglesia ya en Pentecostés. Ese misterio fue revelado, fue dado a conocer, y profetas por el Espíritu. Se refiere a los profetas ¿de qué? Del Nuevo Testamento. Mire, entonces yo por eso siempre lo he dicho, yo creo también en el ministerio apostólico, en el ministerio profético hoy en día, ¿sí? Creemos que como los 5 ministerios, ya no hay profetas como los del Antiguo Testamento, porque la Biblia dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan, ¿cierto? Hasta Juan el Bautista. Claro, ya no hay más profetas del tipo. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo vino, ya la profecía se cumplió, la del Mesías, pero continúa el ministerio profético. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, para que ayude, para que juntos con todos los otros ministerios van edificando ese templo santo entre todos, como seres que amamos a Jesús, que amamos a Dios, vamos siendo edificados. Lo mismo los apóstoles. No hay más apóstoles del Cordero como los primeros, no hay más, pero sí hay apóstoles que son enviados, porque eso es lo que significa la palabra apóstol. ¿Qué significa? Uno que es enviado. Y Dios sigue enviando todavía, no para poner un nuevo fundamento, una nueva revelación o cosas que nadie antes ha escuchado. No, la palabra ya está, la palabra profética más segura ya está, la revelación completa ya está, pero Dios sigue enviando, Dios sigue edificando
¿verdad? Somos edificados, es un proceso, la palabra edificación es un proceso continuo. Miren, no es un verbo que ya está en pasado. Eso miremos ahí en el versículo, en el capítulo 2, ahí donde dice, perdón, se me fue para otro lado por el viento. En el capítulo 2 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Bien, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿sí? O sea, estamos siendo, es un verbo que continúa, la edificación de la iglesia continúa, por eso es tan indispensable que la iglesia utilice, digamos que cada uno tome, se acoja a esos ministerios, a esos dones ministeriales, que son el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista, todos son importantes para que continúe ese proceso de edificación en la iglesia local, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere, que cada iglesia local tenga esos ministerios, se mueva en cada uno de ellos. Ese es el propósito, que juntos seamos edificados. Bien, continuamos allí. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos. De aquí ya está revelando más el misterio, ¿verdad? Está diciendo más de qué se trata. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces esto le fue revelado, ¿sí? Que los gentiles también, ellos, miren, nosotros estábamos lejos. Lo que decía en el capítulo anterior, nosotros estábamos lejos, los que estaban cerca, ¿quiénes eran? Los judíos, los gentiles estaban lejos, pero él dice que nosotros ya no somos más extraños, no somos más extranjeros, no somos más advenedizos, somos conciudadanos del reino. Eso es lo que está diciendo, ya pertenecemos, somos copartícipes, somos coherederos. Mire, esa palabra coheredero, copartícipes, esas palabras quieren decir junto con. Es decir, nosotros somos coherederos junto con los judíos, somos copartícipes junto con los judíos, y es lo que está diciendo allí. Mire, volvamos a leer el 6, que los gentiles son coherederos, es decir, junto con, miembros del mismo cuerpo. Ahí está utilizando esa misma prefijo, que quiere decir junto con en el griego, y dice, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio. Por eso nosotros debemos dar gracias a Dios, porque Él nos llamó a tan grandes cosas. No somos más extranjeros, no, el Señor no nos ve como extraños, no. Mire, este misterio, este plan, digámoslo así, este plan de Dios ya estuvo diseñado desde hace mucho tiempo, pero ¿qué pasó? No había sido revelado, estaba oculto. A Dios le plació, digamos así, en nuestra era cristiana, le plació revelar este misterio, que somos coherederos, que somos copartícipes, que somos miembros de un mismo cuerpo, ¿sí? Junto con los judíos. Qué bendición tan grande. Versículo 6. Todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, nosotros también somos ¿qué? Coherederos. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Dice, por el cual yo fui hecho ministro. ¿Qué es un ministro? Podemos decir, bueno, un ministro, a veces podemos sacar pecho, bueno, nosotros somos ministros del nuevo pacto. Sí, claro que sí, es un motivo de alegría, de gozo, pero no de enorgullecernos, ¿sí? No es para vanagloria, no, lo que el Señor no le gusta, la vanagloria, no, esto no le agrada al Señor. ¿Sabe qué es un ministro? Mire, la palabra ministro viene del griego diáconos, y un diácono es algo así como un mesero, ¿sí? Es el que sirve a las mesas. Eso es, el que va a la cocina, recoge el alimento y lo lleva y lo sirve, ¿sí? Eso es un ministro. Entonces nosotros, mire, como ministros de Cristo, lo que hacemos es poner a la mesa de los hermanos
el plato, la comida, la leche espiritual no adulterada. Eso es lo que esa es la labor de nosotros, esa es la misión de nosotros, llevar el alimento espiritual. Y eso es, somos unos meseros, somos servidores. Eso es un ministro. No, usted puede decir, no, el ministro no es que sea algo como para vanagloriarme. Claro que no. Sí, el apóstol Pablo está hablando aquí, no, yo soy un ministro, yo soy un servidor. Yo no soy, no se está creyendo más allá, porque es que eso es lo que a veces pasa, ¿no? Entre los siervos de Dios, que a veces algunos se creen mucho, se creen más que otros, se creen que solamente están para que les sirvan, cuando el ministro está, ¿es para qué? Para servir y no para ser servido. Lo mismo que el Señor Jesús dijo, yo vine a qué, a servir y no a ser servido. Y a veces muchos tristemente creen lo contrario, ¿no? Creen que la gente les debe servir a ellos. Bueno, dice así, continuamos. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Sí, o sea que al apóstol Pablo le fue dada cierta medida de gracia, y a cada uno Dios le ha dado gracia, ¿sí? ¿Para qué? Para que las ministre a otros, Y yo hago esta pregunta, Dios a cada uno, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, Dios a cada uno dio gracia, dio dones, y la pregunta es, ¿estamos sirviendo a otros con lo que Dios nos dio? Usted puede decir, no, es que yo no tengo nada con qué servir, es que Dios a mí no me ha dado nada. Falso. A todos Dios nos dio por lo menos un don. Todos tenemos dones y todos tenemos que ponerlos al servicio de los demás. Los dones no son para beneficio personal, no son para beneficio propio. Los dones son ¿qué? Para ministrar a otros, para servir a otros, para que otro pueda recibir esa palabra y ser bendecido y ayuda en su crecimiento espiritual. Muchos, yo escucho cuando hay motivos de oración en las iglesias, muchos dicen, bueno, yo pido por crecimiento espiritual. Sí, pero ¿cómo se logra ese crecimiento? Bueno, junto. Mire, uno no puede pretender crecer espiritualmente y no asistir a la iglesia, ¿no? Porque recordemos, somos edificados juntos. Si usted quiere tener un crecimiento espiritual, usted debe reunirse, usted debe congregarse, usted debe buscar a sus hermanos de su iglesia local para que juntos puedan ser edificados y recibir ese crecimiento. Sí, entonces no es algo que se logra individualmente, ¿no? Por supuesto que sí debemos de tener nuestra intimidad con Dios y todo, pero es algo que se logra, ese crecimiento se logra que juntos, se logra dentro en comunión unos con otros. Entonces, el apóstol Pablo estaba ministrando, él era un administrador de Dios. Él tenía lo que Dios le había dado, ese misterio que le había sido revelado, ¿qué tenía que hacer él? Administrarlo. Él tenía que mirar la manera, como buscar la estrategia. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje, y eso fue lo que él hizo, ¿cierto? Él viajaba, él trabajó como misionero, él viajaba de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque mire, pensemos por un momento en ese hombre, en el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso. ¿Quién era él? Él era un fariseo de fariseos, dice hebreo de hebreos, conocedor de la ley. Sí, y él dice que era un celoso, no le gustaba él pensaba que él estaba haciendo bien cuando él perseguía a los cristianos. Él no lo hacía por maldad, no, él pensaba que estaba haciendo bien y que estaba defendiendo, sí, la causa de él era bastante estudiado, él era bastante preparado. Y entonces imagínate, alguien tan preparado, digamos así en el judaísmo, Dios le place a él, que tenía harto conocimiento, le place a Dios revelarle a él esa parte, ese misterio, y muchos otros, ¿no? Ese misterio de que los gentiles también eran coherederos junto con los judíos. Sí, entonces él recibe de parte de Dios eso. Ahora a él le toca ¿qué? Le toca ir y administrar, le toca ir y mirar cómo hacía para hacerlo saber, para ganar a más gentiles, para llevar a esos gentiles al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad de Cristo. Esta era la misión del apóstol Pablo. Esta fue la misión de él, y ciertamente que lo hizo muy bien. Él fue un muy buen administrador de la gracia, de lo que Dios le había dado a él. Continuamos allí.
Dice, según la operación de su poder. Bueno, recordemos que los dones y el poder de Dios es dado a cada uno como el Espíritu quiere. Eso dice la Biblia, que el Espíritu Santo da ese poder, esa potencia, ¿cierto? Ese dunamis. ¿Para qué? Para que cada uno, o sea, el Espíritu lo dio a cada uno como Él quiso. Él repartió como Él quiso, como a Él le plació. Y esto fue lo que Dios le dio a ¿quién? Al apóstol Pablo. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire el apóstol Pablo en qué posición se pone. ¿En qué posición se pone él? Pensemos por un momento, ¿quién sería el más pequeño entre todos los santos? Pensemos allí, usted puede decir, bueno, el más pequeño en mi congregación, así hablándolo humanamente. ¿Quién podría ser? Bueno, alguien nuevo, tal vez, ¿cierto? Alguien que no tenga mucho conocimiento, alguien que no sepa mucho de la palabra de Dios, alguien que le cueste trabajo comprender, alguien que tal vez no sepa leer, entonces no puede a sí mismo estudiar mucho, memorizar, porque pues no sabe leer. Pensemos que tal vez una persona así podríamos pensar nosotros que son aquellos más pequeños, pero el apóstol Pablo ¿qué dice? Así, yo soy entre los más pequeños, entre el más pequeño de todos, yo soy el más pequeño. ¿Y por qué? Porque el apóstol Pablo a sí mismo se llama el más pequeño. Si nosotros sabemos del ministerio tan grande que Dios le dio como apóstol a los gentiles, bueno, primero que todo, puede tratarse de porque quién fue él antes, ¿sí? ¿Quién fue él antes? Y él mismo nos dice en algunas partes, recuerden allá quiénes eran antes, ustedes, nosotros, que en otro tiempo éramos, ¿cierto? Éramos ignorantes, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el apóstol Pablo tal vez tiene eso en mente. Él dice, bueno, yo fui blasfemo y yo fui perseguidor. Eso lo dice en otra parte. Siendo yo blasfemo, perseguidor, ¿cierto? Y él dice, bueno, incluso se menciona como un abortivo. El apóstol Pablo dice, bueno, yo dentro del cuerpo de Cristo, yo soy insignificante. Tal vez eso es lo que está queriendo decir el más pequeño, ¿verdad? Eso es lo que él de alguna manera está queriendo dar a entender. Pero él dice, se consideró a sí mismo, tal vez entonces, ¿por qué? Por su pasado, por quién fue él. Y como Dios, él dice, yo siendo persiguiendo la iglesia, persiguiendo, digamos así, al mismo Cristo, ¿no? Porque Jesús mismo le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? A Jesús mismo estaba persiguiendo. Entonces por eso tal vez él se siente así, de esta manera. Pero él dice, a mí me fue dado este misterio, esta gracia tan grande. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Anunciar se refiere viene del griego evangelizo, que significa anunciar las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias de salvación, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué significa esa palabra inescrutable? Bueno, la palabra inescrutable quiere decir que no se puede saber o averiguar. Un sinónimo sería algo impenetrable. Así son las riquezas del Señor. Mire, es algo que nosotros por cuenta propia no podemos investigar, no podemos alcanzar. Si no es Dios quien nos revela a cada uno, nadie lo puede saber. Ningún ser humano por su propia cuenta, por su propia voluntad puede tratar de descubrir los misterios, las inescrutables. O sea, es algo insondable, algo que no se puede averiguar por cuenta propia. Si Dios lo revela, es por eso que tenemos el conocimiento, no porque nosotros podamos de alguna manera buscar o indagar, no. Dice, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ya hemos visto cuáles son las riquezas de Cristo. Hablemos un poquito acerca de ello. Bueno, dice,
hemos hablado acerca de las bendiciones espirituales ya en el capítulo 1. ¿Cuáles son las riquezas de Cristo? Mire, toda su obra redentora, todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué fue? Digamos, está la justificación, está el perdón de los pecados, está, la redención, la justificación, todas estas, digamos, etapas dentro del cristianismo. El hecho de nacer de nuevo, Cristo puso en nosotros el deseo de arrepentirnos, nos regeneró, ¿cierto? La regeneración, todo esto, todas estas bendiciones espirituales, estas riquezas de Cristo, la sabiduría de Dios, que Dios dio a sus santos, o sea, todas estas inescrutables, insondables riquezas. Mire, un ejemplo de nosotros, de las inescrutables riquezas de Cristo, podemos pensar. Piense por un momento que usted es dueño de un terreno, ¿sí? Somos dueños de un terreno, un gran terreno, y que vivimos en una casa pequeña, y tal vez a nuestro alrededor solo conocemos lo que hay alrededor de nuestra casa, y tenemos por allá bastantes metros, incluso kilómetros para caminar y recorrer, pero que todo eso no lo conocemos, que solamente conocemos lo que está a nuestro alrededor. Así son las inescrutables riquezas de Cristo. Cristo quiere revelarse más y más a nosotros, pero nosotros realmente no estamos teniendo el conocimiento de Cristo que deberíamos tener. La iglesia es ignorante en todas estas cosas. Es triste decirlo, pero la iglesia da prioridad a otras cosas, menos a la palabra, ¿cómo hacemos para saber de Cristo? ¿Cómo conocemos más a Cristo? Si no es estudiando su palabra, si no es pidiéndole revelación en oración, buscándole a Él en oración, en comunión y en la palabra, mirando. Dice que la palabra de Dios es como un cofre de tesoros, donde hay tesoros viejos, donde hay tesoros antiguos, donde hay tesoros nuevos. Esa es la palabra. ¿Y qué toca hacer? Toca indagar, toca buscar en medio de todo eso, porque dentro de Cristo hay una gran riqueza por explorar, que nosotros a veces nos quedamos allí cortos. Nos quedamos, realmente es poco lo que nosotros sabemos. Realmente es algo muy grande lo que Cristo tiene para nosotros. Es una sabiduría muy grande que nosotros nos falta ir, buscar, mirar en terrenos que no hemos visto, es decir, en la palabra. Sí, hay mucho que el Señor quiere darnos, pero que nosotros, por nuestra negligencia, no hacemos, no buscamos, pero que ahí están. Pero el apóstol Pablo cada día, imagínate cuánta revelación tuvo el apóstol Pablo acerca de estos misterios, o sea, cuánto le fue revelado a él, que él hablaba profundamente y él se quedaba corto a veces hablando con el lenguaje le quedaba pequeño para él poder expresar todo lo grande, todo lo maravilloso que es el Evangelio, que es Cristo mismo, porque no puede ser explicado con palabras humanas. Bien, continuamos allí en el versículo 9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bueno, aclarar, esa palabra aclarar tiene que ver con alumbrar, con una luz, ¿sí? Es necesario que se alumbrara, ¿sí? Algo que estaba oculto, algo que estaba en la oscuridad, se necesitó que alguien aclarara. Entonces dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Bueno, esa palabra dispensación es la misma palabra economía, ¿sí? Que la vimos más adelantico con la palabra administración. O sea, en nuestra Biblia aparecen dos palabras diferentes. ¿Cuál es? Administración y dispensación. En el original griego no está la diferencia. Es la misma palabra economía, que significa economía, es decir, ser mayordomos, personas al cuidado de una casa. A eso se refiere, o sea, es la misma palabra. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué hace referencia aquí? Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la mayordomía, ¿sí? O la administración. ¿Cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios? Es decir que, mire, el apóstol Pablo recibió,
yo creo uno de los ministerios más grandes. ¿Cuál era? Aclarar el misterio. ¿Cuál misterio? El misterio que estuvo escondido por Dios. Algo que Dios no quiso revelar. Dios no lo quiso revelar ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Isaías, ni a los profetas, ni a Jeremías, ni a Daniel, un hombre tan sabio como Daniel. No, este misterio estaba escondido, permaneció oculto por años, por muchos años estaba allí, hasta que el Señor lo quiso revelar. ¿Y quién era el encargado de administrar este misterio y de darlo a conocer, de alumbrar los ojos, de aclarar? Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. A él le fue dado este misterio de aclarar, le fue dado este ministerio de aclarar, de alumbrar los ojos a los gentiles. Y mire, a los judíos no les gustaba esto, a ellos no les gustó eso, y por esta causa es que él estaba preso, sí, porque ellos no querían esto, no querían compartir junto con los gentiles. Ellos se querían exclusivos, únicos. Dice así: misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mire, Dios creó todas las cosas, y sin embargo Dios quiso esconder esto. Dios es el creador de todo lo que existe, y si Dios quiere esconder algo y lo quiere revelar algo a alguien, Dios lo hace. Mire, en la Biblia, digamos así, hay cosas que están ocultas para muchos. Hay cosas que aún no han sido reveladas del todo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el libro de Apocalipsis dice el apóstol Juan que habían 7 truenos, ¿cierto? Y que esos 7 truenos emitieron 7 voces. Y entonces Juan iba a escribir y el Señor le dijo: no lo hagas. O sea, eso fue como lo único que quedó allí sellado en el libro de Apocalipsis. No se sabe, que para nosotros, bueno, quedó como oculto, quedó como un misterio allí. No se sabe qué era lo que decían esos 7 truenos, si eran 7 juicios o qué eran, no se sabe, ¿cierto? Y uno dice, bueno, si es algo que está oculto, quisiera yo saber de qué se trataba y por qué no pudo el apóstol Juan decirlo, revelarlo. Miren, en la Biblia hay cosas que están esperando porque el Señor la revele a nosotros. Hay textos que tal vez no nos han sido revelados. Hay textos que uno lee y uno dice, bueno, tengo el logos, tengo la exégesis, tengo el idioma, voy al original griego o al original hebreo. Si es antiguo, el hebreo; si es el nuevo, el griego. Hago el exégesis, hago todo. Sin embargo, mire, si Dios no pone si a Dios no le place revelarnos, vamos a quedar simplemente con el logos. No vamos a tener el rema. El rema es algo que le pertenece a Dios, es algo que Dios da de acuerdo a la necesidad presente. Pero esos misterios, hay muchos, estoy segura, hay muchas cosas que Dios quiere revelar a cada uno. Hay cosas que digamos, en mi caso, yo he recibido cosas de parte de Dios que no había escuchado, que no había leído. Digamos, algún versículo que no entendía y que no había leído ni escuchado de otros predicadores, pero que Dios le plació. Y yo a veces, cuando estoy haciendo los mensajes, trato de decir esto no lo aprendí de alguien más, sino que Dios mismo lo puso en mi mente. Entonces es importantísimo tener uno, poder decir esta fue revelación directa de Dios. Dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Multiforme, esa palabra multiforme se refiere a algo multidiversificado, sí, algo que es multifacético. A eso se refiere muchas formas, muchas maneras. ¿De qué? De la sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios. Mire, ¿dónde podemos ver la multiforme sabiduría de Dios? ¿Dónde se puede ver? Mire, yo puedo mirar a mi alrededor y puedo mirar la multiforme sabiduría de Dios a través de la creación. La creación revela la sabiduría de Dios. Dice el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. En el libro de Proverbios vemos esto, vemos que la sabiduría de Dios se refleja en la creación. Una de las maneras de ver la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios es en donde, en la creación, en todo lo que vemos. Todo lo que vemos, dice, fue creado por Él y para Él, y revela la gran sabiduría de Dios. Otra manera de ver la multiforme sabiduría de Dios, también a través de su iglesia, ¿sí? A través de la salvación. La salvación vemos la multiforme sabiduría de Dios a través de la salvación. La salvación que Dios nos dio es algo grande, es algo que muestra sabiduría de parte de Dios. Y aquí tengo algo importante, dice: Cristo y la iglesia revelan la sabiduría de Dios, son la sabiduría de Dios. Dice la palabra que Cristo es la sabiduría de Dios. Dios revela, quiso mostrar su sabiduría a través de la iglesia, a través de Dios, a través de Cristo, y Cristo a través de su iglesia. Es algo maravilloso saber todo esto. ¿Y sabía usted que los ángeles aprenden de la iglesia? Que los ángeles anhelan, que los ángeles son espectadores de lo que hace la iglesia. Volvamos allí nuevamente, leamos ahí en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es decir, la iglesia debe enseñar esta sabiduría. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Allí el contexto parece mostrar que se trata de ángeles de Dios, ¿cierto? Que no se trata de autoridades humanas, porque cuando la Biblia habla de potestades, de principados, a veces se refiere a la parte humana, a poderes humanos, a gobernadores. A veces se trata de seres del mal también, y a veces se trata del ejército celestial. Aquí parece que se está refiriendo a los ángeles del cielo, al ejército celestial. Mire, ellos son espectadores de la iglesia en diferentes partes. Vemos que lo dice la palabra, que los ángeles están al servicio, pero ellos a su vez están aprendiendo. ¿De quién? De la iglesia. ¿Por qué? Mire, porque ellos anhelan tener nuestra misión, lo que Dios nos puso a hacer a nosotros, que era predicar el evangelio. Es algo que ellos anhelan hacer, pero es algo que ellos no saben hacer. Ellos no pueden hablar de la manera que usted y yo podemos hablar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ellos no pueden hablar y testificar como nosotros lo podemos hacer. Ellos están aprendiendo de la iglesia. Es más, dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, ¿cierto? Ahí se puede referir a los otros ángeles. Bueno, ahí exactamente no sabemos a qué tipo de ángeles se refiere. Sin embargo, los seres angelicales están pendientes, son espectadores de lo que hace la iglesia. Además, recordemos algo. Recordemos que nosotros hemos sido salvos. ¿Para qué? A Dios le plació que nosotros fuéramos como la exhibición de la gracia de Dios, ¿sí? Nosotros somos, digamos así, somos puestos en exhibición, somos como obras de arte, somos como trofeos que Dios muestra. ¿A quién le muestra a Dios? Que quiso Dios mostrar misericordia, que quiso Dios reflejar esa gracia. ¿A quién le muestra? Bueno, aquí podemos mirar que los ángeles, ¿verdad? Que los ángeles pueden ser uno de estos seres que están ahí mirando la obra, mirando la sabiduría de Dios. Y es la iglesia la que refleja eso. Es la iglesia la encargada de mostrar, de revelar esa sabiduría. Por eso nosotros debemos de pedir a Dios nosotros mismos ser sabios, nosotros mismos actuar con sabiduría, en obediencia a la palabra de Dios, y hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer, que es llevar ese mensaje de salvación a otros. Ese es el propósito de la iglesia, que la iglesia cada día se vaya edificando. ¿Con qué? Con nuevas personas, nuevas almas. A la iglesia local deben llegar cada vez nuevas almas. No se concibe una iglesia que no tenga crecimiento, tanto numérico
como en conocimiento. Eso es lo que decía la Biblia, ¿no? Y la iglesia crecía. ¿Cómo crecía la iglesia? En conocimiento, pero también en número. Es importante que la obra de Cristo crezca, que se refleje la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia somos personas que amamos, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto es algo eterno. El propósito de Dios es que es eterno. Dios ya sabía a quienes iban a mostrar su gran misericordia, su gracia. Versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién tenemos seguridad? Lo está diciendo en el versículo anterior. ¿En quién? En nuestro Señor Jesús, Cristo Jesús. Mire, ahí cuando dice la palabra Cristo Jesús, yo puedo notar algo. Cuando el Señor hizo de los dos pueblos, hizo uno, y en el nombre de Cristo Jesús se revela mire, en el nombre de Cristo Jesús está revelando, o Jesucristo, está revelando que la unidad, tanto hebreo como griego, ¿cierto? El nombre Jesús viene de Yeshua, ¿cierto? Del hebreo, que significa Salvador, y el nombre Cristo también. Es un nombre griego, que significa el ungido. Entonces imagínate, cuando nosotros decimos Cristo Jesús, vemos la unidad, vemos la armonía que Dios quiso hacer de los dos pueblos uno solo. Ahí lo nombramos, Cristo Jesús. Tanto el griego ahí está representando ¿a quién? A los gentiles, ¿sí? Entonces tanto judíos como gentiles, ahí en el nombre de Cristo podemos ver esa unidad maravillosa, esa reconciliación que hizo Cristo Jesús por medio de la cruz. Dice así: en quien tenemos seguridad, en Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y cuando estudiaba esta parte me acordaba que dice: acerquémonos pues confiadamente, allá en el libro de Hebreos, ¿cierto? Al trono de la gracia. Es decir, tenemos seguridad en Dios y podemos acercarnos a Él. Ya no es como antes. Antes había en el templo había un gran velo, no podíamos, y ahora los gentiles menos, no podíamos ni siquiera entrar en el templo, no teníamos acceso, ¿sí? Pero ahorita podemos acercarnos confiadamente, con seguridad, tenemos acceso, con confianza, podemos acercarnos a Él, al trono de la gracia, con tranquilidad, sabiendo que es nuestro Padre, ¿verdad? Usted a su papá, usted le habla con confianza. Usted no se anda con rodeos. Cuando usted necesita algo, usted le dice: papi, necesito tanto, ¿sí o no? Usted va con confianza y le pide. Usted no, ay, es que me da pena. No, usted no. Usted cuando está en su casa, usted llega y habla en la nevera o en la casa de su mamá. Usted no le da pena, ay, no, qué pena dejar en la nevera. No, usted llega y abre y saca. ¿Cierto? Los hijos son así, los hijos de la casa son así, van con confianza. Cualquier cosa que tengan que decirle al papá, le dicen: no, él es mi papá, yo puedo decirle, yo no tengo miedo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es su Padre, porque hay confianza, porque hay seguridad. Y eso es lo que el Padre Dios, lo que Jesucristo hizo, reconciliarnos, que tengamos esa confianza. ¿Por medio de qué? De la fe. Recordemos que la fe es el instrumento, lo que nos une a Cristo, es el instrumento que Dios utiliza. ¿Para qué? Para podernos acercar a Jesucristo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la fe es en nosotros, que fue Dios quien la puso, sí, es Dios quien la puso, pero es nuestra, o sea, es de la parte nuestra, digámoslo así, que Dios utiliza para que haya esa conexión, es el instrumento. Dice versículo 13: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bueno, ahí está diciendo que por lo cual pido, o sea, por todo eso, dice que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Bueno, ¿qué es una tribulación? La tribulación es algo que no nos gusta mucho. No nos gusta ser atribulados, no nos gusta tener problemas, no nos gusta tener dificultades, ¿verdad? Pero las tribulaciones tienen propósito. ¿Cuál es ese propósito de las tribulaciones? Sabemos que las tribulaciones producen ¿qué?
paciencia, ¿cierto? Allá en el libro de Santiago nos habla un poco de eso, que la esperanza, mire, todo es un proceso. Y Jesucristo mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, o sea, Dios ya lo dijo, no es algo nuevo para nosotros. El apóstol Pedro dice, no os sorprendáis como si algo raro, como si algo extraño les pasara, no. Ustedes deben saber que hay tribulaciones, no se vive todo el tiempo en tribulación, no, es momentánea, pasajera, tiene una época, un momento, una fecha de caducidad, sí, pero que las hay, y las va a haber. Aún así, seamos cristianos o no seamos cristianos, hay tribulaciones, ¿sí? Porque a los que no son cristianos tampoco se salvan, digámoslo así, ¿cierto? Bueno, entonces, dice las tribulaciones, pero las tribulaciones son para mejorar, para ayudarnos a mejorar, ¿sí? Para hacernos mejores cristianos, digámoslo así, para soportar pruebas, cosas que antes pensábamos que no podríamos lograr. Pero las tribulaciones son, aunque es cierto que a veces nos desalientan, sí, es cierto, pero aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones, o sea, no se sientan angustiados, no se sientan angustiados porque yo estoy en prisión. A veces uno, si ve a algún hermano que está en prisión, uno se angustia, ¿cierto? Uno se angustia por ellos, por aquel que está en tribulación o por aquel que está en prisión. Yo sé que sí, yo sé que eso trae dolor a nosotros, pero mire, no desmayemos, oremos más bien, oremos por ellos. Además, otra cosa, mire, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo es que él iba a orar, ¿cierto? Por los que estaban afuera, él iba a orar. Es lo que dice, al siguiente versículo dice, por esta causa doblo mis rodillas, o sea, iba a orar el apóstol Pablo por ellos. Entonces la persona que está en la cárcel, digamos, tiene suficiente tiempo para orar, para buscar más de Dios, para escribir, el apóstol Pablo para escribir, para meditar en estas cosas que ya le habían sido dadas, ¿sí? Y él estaba ahí preso, como él mismo dice, estoy preso a Jesucristo así lo permitió. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Entonces ahí recordemos que ¿por qué estaba preso el apóstol Pablo? Por los gentiles, digámoslo así, ¿sí? Por causa de los gentiles, por causa de que él predicó en beneficio de los gentiles. ¿Por qué? Porque ese fue el mensaje, el misterio que le fue revelado, que los gentiles eran coherederos, eran copartícipes y eran parte de un mismo cuerpo con los judíos, junto con los judíos. Entonces ese era el misterio, y que por esta causa él estaba en tribulación. Dice, las cuales son vuestra gloria. ¿Y por qué? Digamos, ¿cómo así? Claro, esas son mire, vuestra gloria. Pablo escribió 4 cartas en prisión, repito, ¿cuáles fueron? Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Esas 4 cartas que son una joya de la literatura cristiana, para nosotros son motivo de gloria, ¿sí? Gloriémonos. Mire, démosle gracias a Dios por el apóstol Pablo, démosle gracias a Dios por todos los misioneros, que Dios le reveló este misterio a este hombre, para que nosotros los gentiles no nos sintiéramos que estábamos delegados, que estábamos relegados, que estábamos allá a un lado. No, este misterio le fue revelado, y el apóstol Pablo trató de hacerlo mejor que pudo, digámoslo así, para administrar esta gracia que le fue dada a él, apóstol a los gentiles, el gran apóstol Pablo. Aunque él dice, aunque soy el más pequeño, nosotros sabemos es un hombre grande, un hombre o sea, el nombre del apóstol Pablo, qué hombre más grande después de Jesús, por supuesto, conocemos nosotros, sino el apóstol Pablo. Sí, el apóstol Pablo, que bendito, y gracias a este ministerio que Dios le dio, hoy tenemos estas riquezas de la palabra de Dios. Hoy podemos entrar, indagar, investigar en estas escrituras que nos llenan de gozo, que nos llenan de alegría, de esperanza, de satisfacción. Nos refuerza nuestra identidad en Cristo, de quienes somos en Cristo, y que podemos estar gozosos en medio de las tribulaciones. Podemos estar felices sabiendo de que nuestra ciudadanía no es aquí, que somos conciudadanos junto con los santos, que somos herederos, coherederos conjuntamente con Cristo. Entonces damos gracias a Dios por esto. Es una bendición saber que un hombre, un judío, mire, démosle gracias a Dios por el pueblo
de Israel, que un judío, el apóstol Pablo, tuvo esa valentía, estuvo dispuesto a acudir a ese llamado que Dios le hizo, de predicar esas buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Como lo dijo el Señor Jesús, por tanto, id y hacer discípulos. ¿A quién? A todas las naciones, ¿verdad? Al judío primeramente y después al griego, es decir, primero a los judíos y luego a los gentiles. A todos nosotros que hoy estamos escuchando esta palabra de bendición, de esperanza, y continuamos. La próxima sección del capítulo 3, vamos a ver que el apóstol Pablo empieza ya la oración por los efesios. Que el Señor les bendiga.